Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 20. Vamos a ver hoy sobre este pasaje de la Escritura que dice la levadura de los fariseos. Y bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esta porción de la palabra de Dios. Estamos viendo el capítulo 8, habíamos visto al comienzo la alimentación de los 4.000. Estuvimos repasando ayer esta generación incrédula que demanda una señal, ¿no? Los fariseos que exigían alguna señal del cielo, algo así extravagante. Y ahora Jesús habla con sus discípulos y Él les advierte sobre esta actitud de ser un religioso, como eran los fariseos. Por eso Él habla aquí en este pasaje de la levadura de los fariseos. Entonces, Marcos 8, 14 al 21, vamos a leer. Hermana Hilda, ¿se anima? Amén. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Bueno, esto va de la mano, este pasaje va de la mano con una historia que lo relata Lucas. Bueno, para recordar, Lucas fue escrito precisamente Lucas, pero bajo el relato o la dirección del apóstol Pedro. O sea que cuando leemos Lucas es como que aquí tenemos la visión del apóstol Pedro, y aquí se relata algo parecido y podríamos leer ese pasaje también. Animan a que busquemos, después vamos a volver a Marcos, perdón. Entonces vamos a Lucas capítulo 12. Y ahí en Lucas capítulo 12 tenemos versículo 1 al 3, son 3 versículos, tenemos un relato paralelo. Lucas capítulo 12. ¿Podrá mi hermana Hilda? 12 Amén. al 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Bueno, fíjense cómo esto, antes de volver a Marcos, ya vamos a volver, este pasaje nos da un panorama más amplio de qué está hablando Jesús cuando habla de la levadura de los fariseos. Fíjense el versículo 1, tenemos la respuesta, ¿no? Guardado de la levadura de los fariseos, ¿qué dice? Es hipocresía. Ajá. Así que cuando hablamos de la levadura, Jesús está haciendo una comparación entre la levadura y la hipocresía. ¿Sí? ¿Tenemos eso en mente? Sí. Bueno, y miren, antes de volver a Marcos, el versículo 3, bueno, el versículo 2 también dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Significa que la hipocresía es algo que en algún momento se revela,
en forma pública, ¿sí? Ujú. O sea, Sí. ahora esta mañana tenemos este aspecto para ver de esta charla de Jesús, esta conversación de Jesús con sus discípulos sobre la hipocresía. Y de eso se trata este pasaje que vamos a estudiar allá en Marcos. Bueno, así que volvemos a Marcos entonces y vamos a escudriñar un poquito a ver esta historia de Jesús y sus discípulos. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, guardados de la levadura de los fariseos, dice, ¿no? ¿Lo tenemos? A Marcos 8, Sí. otra vez, 14. Bueno, entonces guardaos de la levadura de los fariseos. Pero Jesús advierte sobre este peligro que tiene la levadura de los fariseos. Y entonces arranca el versículo diciendo que habían olvidado traer, ¿qué cosa? Pan. Habían olvidado traer pan, habían olvidado traer pan. Puede pasar eso, ¿no? Es que ellos creían que era porque no tenían pan, que Jesús le hablaba de la levadura. De la levadura, ¿no? Es como que se les mezclaron las historias, pero puede pasar de que a veces vamos a hacer algo para el Señor y nos olvidamos de nosotros, ¿no? Del alimento o de... Puede haber pasado también, no sé, yo especulo, ¿qué piensan ustedes? Que habrán dicho, bueno, vamos a estar con Jesús, de alguna forma Él se va a encargar de lo que nos falte. No sé. Pero ahí dice en el refrán que ellos nuevamente se preocuparon de los panes. Ujú. Claro, y Jesús como que le respondió un poquito medio allá. Molesto. De mala manera, claro, porque ya han visto, Claro. anteriormente han visto lo que ha multiplicado Jesús los panes por 2 veces. Y todavía seguían dudando que qué vamos a hacer, tener un poco pan. Tenían poco pan y Claro, otra... y podrían pensar, algunos de ellos al menos, en cuando no todos, podrían decir, bueno, a lo mejor sucede como otras veces ha hecho Jesús, a tener esa fe, esa confianza, porque iban con ellos. Cuando no hubieran visto nunca que ha hecho Jesús eso, entonces ellos hubieran tenido esa duda, pero ahora aún eso, por eso Jesús cómo les responde de esa manera. ¿Ya? Noten que el versículo 16 dice, discutían entre sí, ¿no? Ujú. Es porque no trajimos pan. A veces Jesús nos revela algo, nos muestra algo de su palabra, de su enseñanza, y nosotros tenemos así nuestra mente tan limitada que No discernimos qué es lo que nos... claro, nos discernimos y nos detenemos así en cosas terrenales, ¿no? Como superfluas, porque podríamos decir que el alimento en este caso era algo superfluo, ¿no? Ujú. Para no discutir. Esto también nos tiene que dejar a nosotros así como una enseñanza que para Jesús las cosas temporales, las cotidianas, no deben ser motivo de discusión entre nosotros, ¿no? Miren cómo termina el 17, aún tenéis endurecido vuestro corazón, dice Jesús, ¿no? Preguntando. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de esto de la levadura. Alguna vez hasta yo hice pan, así que yo no sé, yo me imagino que ustedes también hicieron pan alguna vez. Ujú, claro. ¿Y cómo hacemos el pan? Mezclamos harina, agua y ¿qué más? La levadura, Azúcar, la levadura, la harina. según para que crezca, o sea, viene a ser ahí donde se da uno de cuenta que eso es falso, porque si le echa levadura al pan que se crece, pero si después lo aprietas, Sí. queda Se muy desinfla. pequeño, o sea, queda ahí como que es una falsedad. Aún así es necesaria la levadura, ¿no? Sí. Para un uso importante. Buen día, hermano. Pero Jesús dice acá, guardaos de la levadura, ¿no? Y entonces la levadura
En esa época tenía algo particular que yo lo he visto acá en el estilo para hacer el pan de España. Porque nosotros usamos una levadura industrializada, ¿no? Que venden. Pero ¿hay alguna otra forma de hacer levadura sin esa levadura procesada que venden? Química. ¿Escucharon hablar de otro tipo de masa que se prepara sin esa levadura? Madre. Sí, Masa madre, ahí está. O la masa también, manejo la levadura también que es del librillo de la vaca. Ahí Ajá. también. Ah. Sí. Pero Bueno. él corta. Mi hermana Hilda es panadera. No sé si ustedes sabían, allá en Argentina tenía su panadería. ¿Sí? Entonces, que tenemos una autoridad acá para que nos hable sobre el tema del pan. Y entonces yo le voy a preguntar a ella, la masa madre que ella nombró, ¿cómo se prepara? ¿O cómo es el proceso en el que se hace la masa madre o para qué sirve la masa madre? De ahí se va separando para hacer otras cosas más. Ya, pero ¿dónde empieza la masa madre? Ujú. Porque claro, yo sí he visto que hay una masa, de ahí cogen un pedacito y le mezclan con los demás que van a hacer el pan. Pero, ¿de qué se le hace a la masa madre? Bueno, yo ahí... Ya. Bueno, Eso lo hacía el panadero. claro, lo hacía el panadero, pero no, esto es así, miren, la masa madre, pues yo sí averigüé por las dos antes de hablar. Sí, sí, sí. La masa madre es el resto de lo que quedó del día anterior, de la masa. De la misma masa que queda del día anterior, eso se guarda y para el día siguiente, cuando van a empezar a preparar la masa, esa masa madre se saca de ahí un poquito y como usted dice, se pone, ¿no? En la nueva masa. Yo he visto en televisión. Claro, entonces en realidad no es más que agua y harina, pero que ya tiene un día de proceso, ya está del día anterior. Entonces por eso Yo está... también estoy Ya. como los discípulos. Pero para hacer Ya esa se ha primera fermentado. masa se tendría que poner una levadura y de ahí empezaba No. ya después como va, porque sin levadura no. No, la misma harina y el agua forman Sí. el fermento y las bacterias, ya de un día para el otro. Sí, de un día para el otro esa masa genera las bacterias suficientes, que es la levadura, y esa levadura es la que fermenta ese la poco que de masa. mantiene para los Claro. demás días. Entonces eso, guardan, ahí justo, miren, cuando voy a retirar los alimentos, yo estaba viendo en el Consuma ayer, como el panadero tiene así como un tesoro lo que va a guardar y me llamó la atención porque ellos regalan, ustedes ven como en los súper regalan todo lo que queda, pero esa masa La cuidan. y es así como un bollito y lo lleva como si fuera su bebé, ¿no? Y dice, bueno, esto lo guardo y lo guarda en la cámara frigorífica ahí para que esté bien conservada para el otro día. Entonces al otro día, hoy a la mañana, sacan eso y con eso empiezan a hacer la nueva masa. Le cogen un cacho de ahí Sí. y de ahí quedan lo así ponen. como unas Después bolitas. vuelta lo vuelven a dejar. Exactamente. Y vuelta Y lo que sobra, recuperar. sí, separan un poco Sí, sí. y ya guardan Sí, esto sí. para el otro día. Se procesan los yogures también, así como él dice, o sea, forman Sí. que se dañe. Uno dice, se dañó eso, está agrio. No, eso lo dejan en un proceso para que forme esas, Esas como bacterias. esas bacterias, Hongos. o esos hongos, Sí, digámoslo hongos, así, sí, pero sí. hongos. También Bueno, Y por eso hay en algunos organismos que les hace daño. Y dicen, no, pero es que ese estaba pasado, me hizo daño. No, es que ese honguito, esa bacteria, no es compatible con los que uno tiene en el organismo. O sea, a mí me enseñaron porque también estuve haciendo yogures y eso yo decía, pero van a dejar eso ahí. No, eso lo dejaban en unas vasijas y al otro día amanecía así. Hinchado. Ujú. Buen Y día. eso lo de a poquito, cantidad, porque eso va pues claro, pesado con un poquito para otra vez la el leche. resto. Se le echa la leche. Sí. Entonces así, Esos en son esa los yogures. época, allá estamos hablando de la época que Jesús está hablando, hace 2000 años, ese era el proceso normal en que se hacía el pan, ¿no? No existía esta levadura industrializada que nosotros tenemos ahora. Claro, ¿qué es lo que hace la levadura industrializada? Es que es más fácil, uno agarra, mezcla agua, harina, un poquito de eso y ya está. Para lo otro requería un proceso un poquito más largo. Así que esto se hacía con un poquito de esa masa del día anterior, se ponía en la nueva masa y eso comenzaba a leudar y se hinchaba el Las pan, otras ¿no? cosas, los aditivos que se ponen también. Ujú. Y otros aditivos y cosas que se... Ujú. Pero en esa época era harina, Sí, claro. agua, un poquito de sal
y la masa madre, que es la levadura. Cuando la Biblia acá nos habla de la levadura, esa palabra levadura no es lo que nosotros conocemos como la levadura preparada química, esa, sino que la masa del día anterior. ¿Se entiende eso entonces? Sí. Sí. Bueno, así entonces Jesús está ilustrando con esta cuestión de la levadura de los fariseos. Habíamos visto allá en Lucas que hablaba de la hipocresía, ¿sí? Y para los que llegaron recién, habíamos leído Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, y allí Jesús compara la levadura con la hipocresía. Entonces, la hipocresía, ¿qué sería? Como decir que algo es falso, ¿no? Y ustedes lo relacionan con el pan hinchado, ¿no? Como dijo mi hermana acá, después uno lo toca y se desinfla el pan. Es como un pan falso, pero así, y todo es necesario para que crezca, ¿no? Pero Jesús está usando esta figura de la levadura para mostrar de que algo es falso. Bueno, podríamos decir entonces que es la hipocresía, como leímos en Lucas. Y la palabra hipocresía, cuando decimos hipocresía, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué es para ustedes la palabra hipocresía? Podemos conversar, opinar entre todos, a ver, ¿qué sería la hipocresía? Cuando decimos, esta persona es hipócrita, o sea, de que le habla a uno de pronto así como por disimular, pero ya después empieza, uy, no, me cae mal, o no. O sea, le saludan a uno como por quedar bien de pronto con los demás, o le tratan, como alguien que por lo menos se presenta como a mostrar una cara amable, ¿no? Y detrás de ti es otra, actúa de otra manera, digámoslo así. Se presenta de bonito, de una manera muy generosa, de una manera que le estima, y ya cuando uno está con la persona lo habla o lo critica o lo hace quedar mal, entonces es hipócrita. Finge ser amable, finge ser una buena persona, y en realidad en su corazón está teniendo otro sentimiento. Como una doble faceta, doble cara. Sí, doble cara. ¿Sí saben de dónde viene esta palabra hipocresía? Bueno, de alguien que adornaba en aquella época, en los griegos, cuando una escultura se dañaba o algo, la maquillaban, la arreglaban con una especie de yeso, y bueno, y eso cubría los defectos, ¿no? O una pintura o una escultura, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que con el tiempo eso se notaba, ¿no? Se caía. Es como yo tengo, se caía la fachada. Claro, cuando pienso en eso, pienso en un trabajo de un pintor, de un chapista que repara un vehículo. Y habrán notado ustedes que a veces cuando la masilla que se usa para arreglar la chapa del vehículo que está abollado no es bueno, pasa un tiempo, no sé, acá se hace un trabajo muy bueno, pero en Argentina muy común, que con la humedad empieza eso a crecer así, se rompe y salta todo el yeso y la pintura, y bueno, y queda todo oxidado por debajo. Y en el pasaje de Lucas que leímos, en Lucas 12, habla de eso Jesús, ¿no? Que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Es como que la hipocresía, en definitiva, a la larga se termina demostrando, manifestando. Me viene un pasaje a la mente de la Biblia que dice que Jesús habla, ¿no? de estas clases de personas, y dice que nosotros por los frutos vamos a conocer a alguien. O sea, esa persona, esta categoría de hipócritas que estamos hablando, son personas que en algún momento vamos a conocer realmente lo que hay en su corazón, y bueno, y se manifiesta. Entonces podríamos decir que la hipocresía también podría ser una ilustración. Bueno, dijimos algunas palabras: falsedad, tal vez egoísmo, indiferencia, orgullo. Mostrar una cosa que no es. Mostrar una cosa que no es.
Miren, todas estas cosas que nosotros estamos hablando tienen algo en común, que es un pecado. O sea que en realidad la levadura de los fariseos, lo que Jesús está hablando, es una especie de figura que nos muestra algo que uno hace para tapar otra cosa, para tapar, en este caso, el pecado, para tapar la verdadera identidad de una persona. Entonces, noten que acá el problema es el siguiente, que un poquito de eso puede corromper una gran cantidad en este caso, de personas. Es como que Jesús está comparando la masa, harina y agua, con nuestra vida o con un grupo de personas, y un poquito de esa masa madre de la que estábamos hablando puede venir y contaminar el resto de las personas o de nosotros mismos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, entonces hay algo que Jesús cuestiona acá. Miren, vamos a leer de vuelta el versículo 17. ¿Quién se anima a leer el 17? El 8, 17, sí. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Uh-huh. Jesús les cuestiona algo a los discípulos acá. ¿Qué cuestiona Jesús en este pasaje que acabamos de leer? Que porque tienen tan endurecido su corazón, no creen. Claro, vieron que hay varias preguntas ahí, ¿no? Sí, Tres primero preguntas. está que dice, ¿por qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Uh-huh. O sea, la primera, ¿por qué están discutiendo? Uh-huh. Eso es como una pregunta retórica, ¿no? Es como que Jesús pretende llamarlo a la reflexión. Dice, ¿qué discutís? Él sabía que estaban ahí discutiendo, porque no tenéis pan. O sea, Jesús está diciéndole, bueno, esto no es un motivo de discusión, ¿no? ¿Por qué se preocupan? Claro, porque discuten por algo tan no insignificante, si se quiere, ¿no? Para Jesús. Y ahí dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿De qué estaba hablando? Ya les dicen un poquito medio fuerte ya. Y ahí Jesús vuelve a decir otra pregunta. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Que en realidad suena en forma de pregunta, pero Jesús lo está diciendo. Tienen duro el corazón. Bueno, entonces la levadura en aquellos tiempos, y miren que este ejemplo no lo usó Jesús. Ya los mismos fariseos usaban la levadura como una figura de algo. Ellos, los fariseos, y miren cómo Jesús es tan buen maestro, cómo usa lo que los otros usaban para expresarse como un argumento en contra de ellos. Miren, cómo usaban los fariseos la expresión levadura. Y eso era la parte de la cultura judía de aquellos años. Cuando alguien hablaba de sí, porque la levadura, guarda con la levadura, tenés cuidado con la levadura, en forma irónica o en doble sentido, se usaba para hablar del pecado original. Así como nosotros hablamos del pecado original, o sea que el hombre de por sí tiene algo en su interior que lo hace ser una persona pecadora. Bueno, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que nosotros tenemos que batallar permanentemente con nuestra esencia, con nuestro yo, con nuestra naturaleza. con nuestra naturaleza pecaminosa, y es algo personal y una lucha permanente todos los días. Los fariseos, cuando hablaban sobre este tema, le decían a las personas, ustedes tienen una levadura en su interior. Y miren que es cierto, hasta cierto punto, que nosotros, esa levadura, que podría ser el pecado original, es algo que está en nuestro interior y que debemos cuidar todo el tiempo de que no nos contamine, ¿no? La cuestión es que
Jesús usa una palabra que para los fariseos era muy común. Por eso dice, guárdense de la levadura de los fariseos. La levadura de la que ellos hablan y de la que ellos son parte, está diciendo Jesús acá. Los fariseos tenían algo particular que era la forma en la que enseñaban las cosas. Y eso es lo que Jesús acá ahora va a tratar de combatir y de enseñar, porque miren lo que dice, mirad, guardaos. Arranca Jesús allá diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos en el 15, y ¿qué sería guardarse entonces de la levadura de los fariseos? Ya entendemos lo que es la levadura, ya entendemos lo que es la masa madre, cómo eso puede contaminar nuestro ser, nuestro interior. Pero pensemos por un segundo cuando Jesús está hablando de los fariseos y les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Y miren que habla de algo más ahí, y del versículo 15, ¿no? ¿Y de qué dice? Y de la levadura de Herodes. O sea que tenemos dos cuestiones para conversar un poquito. Los fariseos y la levadura de Herodes. Se podría decir que Jesús entró en un aspecto de la política también ahí. Porque Herodes representaba el mundo de la política en aquel momento. Hoy podríamos nombrar nosotros en Argentina, por ejemplo, a Javier Milei, o a los peronistas que se fueron, o aquí en España podríamos hablar de Pedro Sánchez, o de Venezuela pueden hablar de Guaidó, en Colombia de Petros, y así cada país tiene sus personajes políticos. Entonces Jesús habla de este grupo de gente que maneja la ideología de la sociedad. Por un lado los fariseos y por otro lado Herodes. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿De qué había que tener cuidado de los fariseos, por ejemplo? Después vamos a ver del mundo de la política. ¿Qué hay que tener cuidado? Que no sean engañados por ellos. Que no sean engañados. Uh-huh. ¿Cómo podrían engañar un fariseo o un religioso? Porque, bueno, cuando hablemos de fariseo estamos hablando de un grupo religioso, ¿no? Alguien que... ¿Qué es un religioso? Ellos enseñaban la ley. ¿Cómo? Los fariseos enseñaban la ley. Claro, ellos enseñaban la ley. Pero tenían algo en particular los fariseos. Por las dudas vamos a repasar eso. Los fariseos tenían en particular de que ellos a la ley le agregaban una serie de ritos y de costumbres que no estaban escritas en la ley. ¿Sí? Es conocido como el Talmud. Ese libro eran una serie de ritos, más de 600 cuestiones. Por ejemplo, uno de los ejemplos que lo hemos visto acá en el devocional, uno de los ejemplos es el tema de lavarse las manos antes de comer. Sí. ¿No? Y guardar el día sábado. Claro, no aunque trabajar el sábado. El día sábado era, fíjense, era el mandamiento, ¿no? No trabajarás el día de reposo. Pero ellos le agregaron de que no podés hacer esto, de que la mula, que si se cae en un pozo, de que si esto, que no podés cocinar, que no pueden comer. Una serie de cosas que no están en la ley. Tenían hambre cuando pasaron por un campo que había espigas de trigo. Que no podían cortar las espigas. Porque tenían mucha hambre. Claro, ellos decían que esto sí era como una forma de trabajo, ¿no? Eso interpretaban. Claro, comer sí podían, pero ellos tenían que preparar todo el día anterior, no podían hacer nada ese día. De las 5 de la tarde empiezan a hacer el ayuno. Eso, exactamente, ¿no? De hasta el otro día. Pero noten que cuando hablamos de fariseos estamos hablando de esta gente, ¿no? Gente que dice, no, yo soy muy religioso, entonces esto no lo podés hacer. Y está prohibido esto, y está prohibido esto otro, y está prohibido acá, y ritos, y más costumbres. Entonces, cuando Jesús dice, guárdense de esa levadura, ¿qué piensan ustedes? ¿De qué está hablando Jesús? ¿De tener cuidado de qué tipo de cosas? Todo lo que hacían los fariseos, hacían mal, Jesús agregaban cosas que no estaban en la Biblia, no estaba escrito bien. Ahí está la clave de todo esto, lo que dice Marieta. Los fariseos
Acusaban inclusive a nuestro Señor porque Él sanaba. Lo acusaban a sus discípulos que ustedes no se han lavado las manos para sentarse a comer. No han lavado bien los platos y todos estos utensilios para comer. Pero ellos, por ejemplo, no tenían misericordia, porque no tenían misericordia ni inclusive aunque fuera con sus padres, porque decían, había que llevarles el dinero y decir que estaban cumpliendo con un mandamiento, estaban pues disculpándose de no ayudar a sus padres que lo necesitaban, porque era para dárselo a Dios. Claro, lo que dice Marieta y lo que dice mi hermana, bueno, nos dio mi hermana Rosy una serie de ejemplos de lo que ellos prohibían. Pero lo que dice Marieta, quiero que pensemos que la clave está en pretender exigir a alguien o a nosotros mismos que haga algo que no está escrito en la Biblia y tomar como que eso es un mandamiento de Dios, ¿no? Esa es la religiosidad. Ahora, también tenemos la cuestión que se nombra acá de Herodes. Herodes en ese momento era el rey de allí de Palestina, ¿no? En aquellos años El gobernador. era el gobernador puesto por los romanos a cargo de toda la región ahí de Cesarea y Galilea y Judea, que era Palestina. Entonces, era el poder que representaba al mundo de la política, Herodes. Por otro lado, los fariseos que representaban al mundo de la religión. Hay algo que tiene en común el mundo de la política y de la religión, y es el poder para dominar. Uno domina a nivel político, el otro domina a nivel religioso. Y Jesús está hablando de eso, en particular a sus discípulos. Ustedes tengan cuidado de no pretender que lo que nosotros estamos haciendo por la gente se transforme en algo que tenga que ver con dominar a las personas. Porque en realidad, como dijo mi hermana Rosa hace un momento, el gran problema de los fariseos era la falta de amor. El poder y esto de pretender dominar lo que hace es que se muere el amor. Tenemos poder y no tenemos amor. Entonces, uno habla de un poder espiritual, el otro habla de un poder político. Herodes representaba la política. Y la política también puede transformarse en una herramienta para dominar a las personas. Yo no conozco mucho de la política española, pero yo puedo decirles que en Argentina tenemos un problema que son los planes que el gobierno entrega y que en realidad esos planes son unos pocos recursos que se le dan a las personas, pero esas personas terminan siendo esclavas del sistema. Para tenerla sometida a ellos. Tenerla sometida. Tranquilo que Colombia es igual. Y en muchos países de Latinoamérica es lo mismo, y yo no sé acá hasta qué punto eso no es así, pero la política tiene esa tendencia, ¿no?, a querer controlar la vida de las personas. Y de eso está hablando Jesús. Si ustedes piensan que Jesús no se metió nunca en el mundo de la política, acá tienen un versículo. Jesús sí advirtió a sus discípulos acerca de los peligros del mundo de la política. Y acá Jesús dice muy bien que tanto los fariseos como el mundo de la política, que en este caso era Herodes, tienen una levadura propia. ¿Ustedes saben esta palabra de Jesús? No, él dice levadura. Levadura. Sí, mi hermano. No, que está... Levadura, entonces eso se compara con la política. Claro, como esto que está ahí metido adentro y que puede contaminar, ¿no? Lo que va dominando a la gente. Ahora estamos metidos en la levadura. Lo que va dominando a la gente.
Claro, justo hablábamos con nuestra hermana Hilda al comienzo, antes de comenzar el devocional, sobre la Agenda 2030. Habrán escuchado ustedes hablar de eso, cómo esta política de la famosa Agenda 2030, lo que tiene como objetivo final es avanzar sobre los derechos de las personas así a nivel mundial y establecer una serie de formas de proceder donde el gobierno va a tener el control de la vida de la gente prácticamente, de lo que se va a estudiar, de lo que se va a aprender, de cómo va a trabajar, de cómo va a vivir, qué puede hacer, qué no puede hacer, comprar y lo que sea, todo va a estar regido por esta política de la Agenda 2030. Bueno, es parte de lo que nosotros sabemos que va a pasar en el mundo finalmente, que va a ser el mundo gobernado por un sistema único de comercio y de salud y en un único sistema social que va a gobernar la vida de las personas. Ese sistema finalmente establecerá el gobierno del anticristo al final de los tiempos, y sabemos que así está destinado porque la Biblia lo cuenta y lo relata. Estos son solamente pequeños pasos que nosotros vamos viendo cómo esta levadura, ¿no? Si se quiere usar el ejemplo de Jesús, va contaminando en este caso el mundo social en el que vivimos. Bueno, entonces recuerden, versículo 15 habla de estos dos aspectos, la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Me llama la atención porque no dice de la levadura de los fariseos solamente, sino de Herodes, y que simbolizaba la política. Como que Herodes y su política tiene una levadura propia, diferente a la religiosa, ¿no? Otro tipo de daño. La religiosa hace un tipo de daño y la política hace otro tipo de daño. Y miren, como el Papa. Ahí tienen ustedes una levadura religiosa, ¿no? Y también podríamos hablar de la levadura del mundo de la política, que también puede contaminar a la gente, e inclusive la gente puede perder sus valores. Miren, en Argentina escuché un caso que se nombró hace unos días, la semana pasada. Llega al poder, vendría a ser una persona que era nada, se transforma en diputada nacional, una mujer, que tiene una particularidad, es ministro dentro de una iglesia, o sea, es alguien que servía al Señor. Esa persona, avalada por el mundo de la iglesia, de los hermanos y tal, en una provincia, llega a ser diputada nacional. ¿Saben qué hizo esta mujer? Y todo el mundo se reía de alguien que dice ser religiosa y al final terminó haciendo lo mismo que hacen todos. Puso a 15 familiares en su esfera de trabajo, en el mundo de la política. O sea, una persona que llegó en nombre de la fe a ocupar un cargo importante se transformó en lo mismo que hacen todos los demás. Contaminada con el y el dinero lo dañó. Pero en muy poco tiempo, ¿no? Es que su corazón no estaba con la religión. Claro, habrá dicho, voy a llegar acá para hacer esto. Pero miren, estas autoridades asumieron en diciembre y estamos hablando de marzo. En 3 meses esta persona hizo algo tan avergonzante, ¿no? Para la fe, porque era una persona que servía en una congregación, era pastora, ¿no? Entonces, claro, pastora. Entonces, lo primero que dicen todos los periodistas o la gente que la conoce, dice, sí, ahí está la pastora, y se burlan, ¿no? Entonces, miren, esas cosas, si nosotros mezclamos la política y la religión y no tenemos cuidado, como dijo Jesús acá, guárdense de estas cosas. Cuando Jesús dice guárdense, está hablando de eso, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado, ¿qué vamos a hacer? Se leudó junto con ellos. ¿Cómo? Que se leudó ella también. Sí, se leudó, exactamente, ¿no? Y bueno, ellos pensaban que Jesús estaba preocupado porque no habían traído pan, ¿no? Pero ustedes ya ven que de Jesús iba para otro lado. Bueno, Jesús hace entonces 3 preguntas. ¿No entendéis? ¿No comprendéis? Jesús confrontó a los discípulos acerca de la falta de entendimiento. ¿Qué es esto de entender? Cuando dice
no entendéis ni comprendéis. ¿Qué le quiso decir Jesús a ellos? ¿Qué estaba pasando acá? A ver, lo que estaba pasando ahí era que nuestro Señor Jesucristo, pues ellos estaban diciendo, ay, no hemos traído pan, y estaban nada más pensando en el pan y en fin, pero no se habían dado cuenta que estaban con Él, que Él ya les había demostrado quién era Él. Ya les había demostrado en muchas ocasiones quién era Él, y ellos no se daban cuenta que estaban con Él y que no hacía falta que hubieran llevado un pan, sino, entonces eso es lo que Él le reprocha, y pues se siente desilusionado y en fin, y dice, esta gente no piensa sino en lo material. Eso. Exactamente, no piensa sino en lo material, en la comida, en lo que van a comer, y no se dan cuenta que están conmigo. Claro. Eso es lo que está diciendo ahí. Claro, porque noten que ellos vienen de un tremendo milagro, ¿no? De esto de los 4.000 que lo estuvimos estudiando ayer, anteayer. Tremendo milagro que ellos vieron cómo Jesús de la nada transformó en una abundancia tremenda. Y aún así, estaban pensando otra vez la comida. Otra vez la comida, pensando en la comida, en lo material, en fin, pero no se daban cuenta que estaban con Él, que Él les había suplido todo, que Él les había sanado, que había hecho oír a los sordos, hablar a los mudos, andar a los cojos y todo esto, y ellos andaban preocupados que porque no habían llevado un pan. Jesús pretendía, como dice mi hermana acá, que los discípulos tengan en mente el milagro que habían acabado de ver, ¿no? Y con ese milagro en mente tratar de entender lo que Jesús les estaba enseñando, pero no, ellos otra vez volvían a lo del pan, a las cosas de este mundo, a lo terrenal. Y espiritualmente estaban como lejos, que no avanzaban, ¿no? No avanzaban. Noten que eso puede pasarnos nosotros también en este tiempo, por eso Jesús nos confronta con esta palabra, porque a veces nosotros tendríamos que pasar a otro nivel en cuanto a lo espiritual, pero sin embargo seguimos detenidos. Miren, el ejemplo está en que cuando nosotros recibimos a una persona en la ONG para tratar de ayudarla, nuestra primera intención, sí está bien tratar de darle un vaso de algo para que tome, café, algo de comida, está bien. Pero al mismo nivel también tiene que estar nuestro deseo de que esa persona pueda tener a Jesús en su corazón, o sea, que esa persona pueda conocer de que esto es pasajero, el pan, el café, hoy está y mañana va a hacer falta nuevamente. Pero si nosotros pudiéramos entender lo importante que es para una persona que conozca a Jesús, porque ahí yo le voy a dar la herramienta, le vamos a transmitir algo bueno para que esa persona pueda seguir su vida desde otro ángulo, ¿no? Jesús quiere que nosotros tengamos eso en mente. ¿Cómo hacemos para tener eso en mente? Recordar lo que hizo Jesús. En este caso con los fariseos, Jesús quería eso, que ellos recuerden, miren, hice este milagro, hice esto, es lo que yo soy capaz de hacer. No se preocupen por estas pequeñas cosas si trajeron pan, si no trajeron, no discutan por estas cosas superfluas. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos, les dice Jesús. Y ellos pensando en que era por el pan. Jesús quiere que nosotros recordemos los milagros que hace. Ayer, hace un par de días, tuvo una hermana aquí que contó cómo Dios le suplió pan en algún momento. Yo creo que si todos los que estamos acá contaríamos historias parecidas, ¿no? De milagros así, de trabajos, de dinero, cosas que Dios hace de maneras increíbles. El hecho de estar acá en la ONG también es una bendición, porque el Señor se encarga de suplir también las necesidades de cada uno de los que estamos de una, de otra forma. Dios nos bendice y nos da el pan, el alimento, el cuidado. Tenemos una familia, un lugar con quien compartir, con Cristian, con los hermanos, entre nosotros. Es como una gran familia y es un lugar donde nosotros podemos, claro, sentirnos en casa, ¿no?
sentirnos amados. Pero también el Señor quiere que al mismo tiempo nosotros entendamos que nuestra bendición tiene que fluir hacia afuera, crecer, no detenernos solamente en las cosas materiales. Y entonces, ahí es donde nosotros, y yo con esto quiero terminar ya, tenemos que recordar las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús. Miren lo que dice versículos 19 y 20, vamos a leer nuevamente. 19 y 20. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? ¿A qué está apelando Jesús acá a sus discípulos? ¿Qué les está pidiendo? Que se concentren más, entiendan y piensen en lo que Él ha hecho. Exacto. Que aprendan de lo que Él ha hecho, y eso también nos puede decir aquí a nosotros también, nos viene a nosotros, no que nos puede, sino nos viene directamente. Y todo lo que oímos, lo que leemos la Biblia, lo que nos explica Cristian, que nosotros debemos también tener eso, recordar que Cristo es todopoderoso, que Él lo puede todo, que Él es el único que nos puede ayudar, y nosotros no olvidar eso, porque varias veces, como la vez pasada estuvimos diciendo, que nos olvidamos, nos pasa y nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos. Hay que ser agradecido de Dios y siempre recordar, porque muchas cosas, por más mínimas cosas que sean, es que el Señor y nuestro Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido, lo que tenemos, como decimos mismo, aunque sea lo que aquí venimos, la vida de nosotros, porque mire, ¿cuántos querrían tener la vida que nosotros aquí al menos podemos caminar? Tenemos la salud, y otros, mire, postrados en la cama. Exacto. Experiencias nomás de María José, ya ve, la pobre, ella mire cómo pasa. Y nosotros, gracias a Dios, al menos, más que sea que tengamos algún dolor, pero Él nos da ese aliento de espíritu, ese aliento de amor y de misericordia, que para que nosotros podamos así estar en este momento, venir aquí a la iglesia, venir aquí a devocionar también, para, como dijo el hermano en la ONG, es una gran bendición para todos. Y gracias a nuestro Señor, que Él nos bendice en todo lo que uno se le pide, en todo, ya sabe lo que necesitamos y necesitan, y claro, como dijo el hermano, recalco también, claro, también hay que seguir un poquito adelante, haciendo un esfuercito para no estar estancados ahí, para no estar paralizados, sino un poquito crecer, un poquito ir más entendiendo uno mismo, si aquí no basta lo que hablamos aquí, pero bueno, en la casa, a lo mejor la Biblia también de repente uno no se entiende alguna palabra, pero bueno, yo digo, aquí se aprende mucho mejor, si es posible, que en la casa, porque yo a veces algunas palabras no entiendo en la casa, a veces aquí ya Cristian nos explica con todos los detalles, entonces es muy bonito. Y ahí es cuando uno se va creciendo. Entonces, yo también más antes ni siquiera quería hablar. Ya, ahora he venido aquí, miren, decía algo más que sea. Qué lindo. Bien o mal, pero hablo. Claro, recordar, ¿no? Jesús hace énfasis en recordar. Yo le voy a comentar un número que escuché el otro día sobre algo que pasa en Argentina. Y fíjense lo que dijo Marieta sobre avanzar, ¿no? En Argentina tenemos problema, hay un plan que se llama Plan Trabajar. El Plan Trabajar se le da a las personas que están sin trabajo con el objetivo de que busquen trabajo. Mientras tanto, Argentina le ayuda con un plan, ¿no? Se llama Plan Trabajar, que ahora se sacó eso, se cambió de nombre.
Pero saben que durante los últimos 4 años del gobierno anterior se entregaron aproximadamente 3,5 millones de planes de ese tipo. ¿Saben cuánto por ciento de esa gente consiguió trabajo? 2%. O sea, del 100% de toda la gente que recibió planes, durante 4 años solamente el 2% consiguió trabajo. ¿Saben por qué? Porque a la gente no le interesa progresar, les interesa que estar cómodos en sus casas y que les den todo gratis. Entonces la gente no avanza, lo que dijiste vos, Marieta, no avanza. Y a nivel espiritual nos puede pasar lo mismo. Cuando nosotros somos como mantenidos espiritualmente, vamos a estar siempre así limitados y no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Y Jesús los está desafiando a los discípulos precisamente a eso. Cuando hice esto, ¿cuánto quedó? Cuando hice aquello. ¿Se acuerdan que esta charla la tuvimos cuando vimos la alimentación de los 4,000 hace 2 días? Sí. De ser personas que recuerden lo que Dios hizo. O sea que si Dios lo hizo decíamos hace 2 días atrás, que si Dios lo hizo una vez,